el libro de Ruth, vamos al capítulo 3. Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3. Y voy a leer el capítulo entero. Y mientras las vayan encontrando, si eres capaz físicamente, les voy a pedir que por favor se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. El libro de Ruth, capítulo 3, y dice así. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se la puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Oremos, hermanos. Padre, seguimos aquí delante de tu presencia, Señor. Como dijimos al principio del servicio, Señor, necesitamos y anhelamos más de ti. Entonces, Padre, en este momento yo reconozco que aquí ahora nadie necesita sabiduría de hombre, sino sabiduría que viene de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Entonces, Espíritu Santo, tome control. Reconozco mi debilidad y mi incapacidad y pido que seas tú enseñando y predicando a través de mí, que seas tú, Espíritu Santo, abriendo oídos y corazones para recibir tu palabra y así ser bendecidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden tomar asiento, hermanos. Ahora, yo quiero decir desde antemano, este fue un capítulo muy bueno para estudiar. Yo la pasé muy bien esta semana leyéndolo y estudiándolo, pero a la vez, aunque fue bueno y me lo disfruté, también fue difícil. Fue un capítulo difícil para saber cómo encajar y cómo predicar. Entonces, lo que voy a hacer en esta mañana es simplemente predicar el pasaje, predicar el capítulo de acuerdo al esquema que vemos aquí en el capítulo, al orden que vemos aquí. ¿Y qué es lo primero que vemos?
Lo primero que vemos, el primer punto es el plan. Vemos el plan. Rápido, al comenzar a leer este capítulo nos damos cuenta que el corazón de Noemí como que se ha ablandado un poquito. En el versículo 1 ella se refiere a Ruth como su hija, palabras de cariño. Y ella expresa su deseo de que Ruth encuentre descanso, que encuentre un hogar estable. Ya no es la misma mujer amarga ni enojada. Es una mujer que se ha dado cuenta que Dios está con ella. Ella se ha dado cuenta que Dios, por medio de la providencia, está cuidando de ella y de Ruth. Entonces, como ha visto al Señor cuidar de ella, vemos ahora en Noemí un anhelo de cuidar a su nuera, de bendecir a Ruth y de tener la seguridad de que Ruth va a estar estable y segura para el futuro. Entonces, lo que vemos aquí es lo mismo que Noemí pidió para Ruth en el capítulo 1. Si se acuerdan, en el capítulo 1, Noemí oró por Ruth y por Orpa. ¿Y qué pidió? Pidió de que el Señor le fuera a dar descanso, que el Señor le fuera a proveer para ellas maridos. Pues ¿qué vemos ahora? Vemos que ella siente la responsabilidad de asegurar de que Ruth encuentre un hombre de Dios, que Ruth encuentre un marido que puede cuidar de ella. Y ya ahí, hermanos, ya con esto, hay una corta aplicación que quiero dar. Aquí hay un buen recordatorio para los padres, pero también para cualquier persona que tiene en su vida un cristiano que es soltero. Esto nos acuerda a nosotros de la importancia de animar a nuestros hijos, o de animar a los que están en nuestras vidas, que son solteros, a buscar amor y romance con otros cristianos. De no buscarlo en el mundo. Vean que ella anhela de que Ruth, que ella termine con un hombre de Dios, con un buen hombre. Es un buen recordatorio para nosotros. Lo que leemos en 2 Corintios capítulo 6 de estar en yugo desigual, eso no es opcional, no es una opción, es un mandato del Señor. Y en Noemí vemos un compromiso de buscar lo que es lo mejor para Ruth. Ella entiende que eso es lo mejor. Y claro, yo sé, hermanos, lo más que podamos hacer es animar, hablar la verdad y orar. Es lo más que podemos hacer. Yo lo sé, no podemos obligar a nadie en cuanto a qué acción ellos vayan a tomar. Pero lo importante es recordarnos que lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para esas personas solteras en nuestras vidas que están buscando a pareja, que anhelan pareja, lo mejor para ellos es hallar una pareja que también ama a Dios. Eso es lo mejor para ellos. A eso debemos animarles. Queremos que ellos terminen con alguien que lo va a animar a crecer en la fe, no alguien que lo va a sacar de la fe. Y sabemos que Noemí anhelaba a alguien, un hombre que amaba a Dios para Ruth. ¿Por qué? Porque aquí vemos quién tiene en mente. Ella misma lo dice en el versículo 3. Se lo leo de la Nueva Versión Internacional porque esa versión es un poco más claro. Además, ¿acaso Booz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Ahora, se refiere a Booz como pariente. En nuestra versión, la Reina Valera dice pariente cercana, pero realmente es pariente, no era tan cercano. Y no se refiere a él como redentor, como uno que puede redimir. Pero si se acuerdan, en el capítulo 2, versículo 21, sí mencionó de que Booz era alguien que podía redimir a la familia. Entonces hay que entender eso. ¿Qué significa eso? Que Booz era un pariente que podía redimir a Ruth y redimir a la familia. Pues mira, significa lo siguiente. En la ley de Moisés, en la ley, habían provisiones que permitían a los familiares cuidar a sus otros parientes, pero cuidar de ellos de una forma muy específica. Los familiares entre sí podían redimir o rescatar los unos a los otros de situaciones difíciles. Y el Señor, Él creó estas provisiones en la ley para una razón muy específica. Si se acuerdan, Dios redimió a su pueblo de Egipto. Redimió a su pueblo de Egipto y lo hizo para que su pueblo eventualmente podían disfrutar de sus bendiciones. Podían disfrutar de las bendiciones que venían con el pacto. ¿Y cuáles eran esas bendiciones? Eran bendiciones de tierra y de simiente, de familia, de que ese pueblo iba a seguir creciendo y expandiendo. Entonces, tierra y familia.
Vamos a hablar más del aspecto de la familia más adelante, pero en cuanto a la tierra, leemos en la ley de Moisés, en Deuteronomio, en Levítico, de que si un familiar, porque estaba muy endeudado, tenía que vender su tierra para salir de la deuda, otro familiar se supone que de alguna forma u otra trataba de ayudar a ese. Podía ser era su responsabilidad tratar de ver cómo podía ayudarle a recuperar esa tierra. ¿Por qué? Bueno, primero, para que tenga donde vivir, claro. Pero segundo, porque la tierra no era simplemente propiedad. La tierra era bendición del Señor para su pueblo. Y la meta era de que cada uno que era parte del pueblo del Señor podían disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, si alguien vendía su tierra, un redentor, un familiar cercano, lo ayudaba a recuperar esa tierra para que así podía seguir disfrutando de las bendiciones del Señor. Pero aunque había provisiones en la ley para esto, los familiares no siempre lo hacían. No siempre lo obedecían. No lo veían como su responsabilidad. Esa era la realidad. Y las personas que obtenían las tierras no siempre se sentían obligadas a venderlas para atrás. Entonces, tanto esto era una ley, no todos lo cumplían. Pero vos, vemos aquí que eras pariente, él era pariente de Noemí, pero era pariente de Noemí por medio de la familia de Elimelech, de su esposo que había fallecido. Entonces era pariente realmente no cercano, era un pariente un poco más distante. Pero aún así, como era familiar, era un redentor. Era uno que podía redimir a esta familia, era uno que podía ayudar a de que el nombre de Elimelech y el linaje de esa familia podía seguir en esa posición. No solamente podía casarse con Ruth para así bendecirla y cuidar de ella, sino que él tenía la capacidad para redimir el nombre de Elimelech. Entonces Boaz era quien Noemí tenía en mente para Ruth, porque era un piadoso, era un hombre muy virtuoso y era un redentor en la familia. Pero ella sabía algo muy importante. Para llevar a cabo este plan, ella necesitaba saber dónde se iba a encontrar él. Y vemos que ella sabía dónde él iba a estar. Dice que él iba a estar aventando la parva en las cebadas en las eras. Las eras era el lugar donde se aventaba la parva. ¿Qué significa eso? Esta terminología como que no es muy común para nosotros. Pues mira, después de la siega de la cebada y del trigo, llevaban toda la siega a un lugar que se llamaba la era. La era era un lugar fuera de la ciudad y ahí en la era se encontraba toda la siega y ellos la tiraban al aire. Tiraban la siega al aire y la brisa se llevaba la paja. Y mientras la paja estaba volando en la brisa, las semillas se caen. Así se iban separando la semilla de la paja. La tiran al aire y la brisa se la llevaba. Y muchas veces lo hacían de noche porque en la noche había más brisa. Entonces eso iba a estar haciendo Boaz. Iba a estar ahí separando la semilla de la paja, trabajando. Esta era la parte final ya de la siega. Ella sabía que iba a estar ahí. Pues vean, en versículos 3 y 4, Noemí le da a Ruth unas instrucciones. Y le voy a ser honesto, estas instrucciones eran difíciles de interpretar. Esto no era fácil para entender. Leí mucho, estudié mucho y hay diferentes opiniones aquí a lo que Noemí le mandó a Ruth a hacer. Algunos piensan de que las instrucciones de Noemí a Ruth era de que Ruth básicamente fuera a ese lugar para seducirlo. Eso es lo que piensan. Y cuando lo lean, no es muy difícil de entender por qué piensan así. Porque ¿qué le dijo a ella que hiciera? Bueno, que se deje de oler de grano sudado, de que se bañe, de que se perfume y que se viste. En otra palabra, que se prepare como para tumbar, como se dice en Puerto Rico. Así se lee. Llega ahí para que él vea qué clase de mujerote él puede recibir en ti. Así se lee. Y más adelante hay más razones que se ven aquí de por lo cual piensan algunos que sus instrucciones eran para seducirlo. Porque en el versículo 4, la palabra para pies en el hebreo, esa palabra muchas veces se usa como eufemismo para referirse al órgano reproductivo del hombre.
Y el lenguaje que vemos aquí en hebreo es un lenguaje que se puede utilizar en otras áreas muy sensualmente. De hecho, se ve en otras áreas de forma sensual. Entonces muchos dicen, pues mira, como ella era una mujer moabita, Noemí quizás pensó de que no tenía vergüenza y la mandó a seducir a Boaz. Pero eso a mí no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra esa interpretación? Porque en el versículo 5, Ruth le dice a Noemí de que todo lo que ella lo está mandando a hacer, ella lo va a hacer. Ella está dispuesta a seguir sus instrucciones. Pero si nos acordamos del capítulo 2, Ruth era una mujer humilde y honorable. Era una mujer virtuosa. Y aquí lo vemos otra vez, que dices que ella era una mujer virtuosa. Entonces yo no creo que Ruth iba a estar dispuesta a cometer un acto inmoral. Yo no creo que Ruth estaba dispuesta a poner a Boaz en una situación muy comprometedora. Y no hace sentido esto, porque Noemí, tanto como Ruth, también sabía de que Boaz era un hombre piadoso y virtuoso, también como vimos en el capítulo 2. Por eso el estudio del carácter de ellos era tan importante. Y debemos saber ya, si no lo saben, pues escucha bien. Un hombre piadoso, un hombre que ama al Señor, no va a ser atraído a una mujer inmoral que está tratando de seducir. Es atractivo para un hombre que ama a Dios. Eso no es atractivo para un hombre que quiere obedecer las leyes del Señor. Y es igual para una mujer que ama al Señor. Un hombre tratando de seducir y actuar como el papi, eso no es atractivo. ¿Qué quiere un hombre de Dios? Una mujer de carácter. ¿Y qué debe querer una mujer de Dios? Un hombre de carácter. Entonces esta mentalidad de ir y trata de seducirlo, en verdad yo creo que eso hubiera hecho lo opuesto. Le hubiera dado como que asco a Boaz, si no lo hubiera traído, si no hubiera dicho vete, eso no es para mí, a mí no me gusta eso. Entonces si no era para seducirlo, ¿a qué le estaba mandando a ella hacer? ¿Qué implicaba estas instrucciones? Pues mira, hay una interpretación que para mí hace mucho sentido. Y es la interpretación de la cual yo estoy convencido actualmente. Y era que Noemí le estaba animando a Ruth a que dejara de lamentar la muerte de su esposo y que se preparara para así presentarse a Boaz como una mujer lista para casarse. Una mujer lista para seguir su vida y casarse con un nuevo varón. ¿Por qué estoy convencido de esta interpretación? Tiene que haber una razón. Uno no se puede inventar las interpretaciones así porque le parece. Estoy convencido de esta interpretación porque hay lenguaje aquí que vemos en otro lugar en la Biblia. ¿A qué lenguaje me refiero? Cuando Noemí le dice a Ruth, te lavarás, te ungirás y vistiéndome tus vestidos. En otra palabra, y cuando te pones la ropa. Esas palabras se encuentran en otro lugar en el Viejo Testamento en ese mismo orden. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 20. En Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 20, leemos que David se ungió y se vistió. ¿Y lo hizo para qué? Para comunicar de que ya él estaba tratando de lamentar la muerte de su hijo. Para comunicar eso, ya no estaba lamentando la muerte de su hijo, estaba saliendo de ese periodo de lamentación. Entonces yo sí creo que eso es lo que está pasando aquí. Que Noemí le dijo a Ruth que se presentara a Boaz por primera vez, no como una mujer que lamentaba la muerte de su esposo, sino que se presentara a Boaz como una mujer que ya estaba lista para volver a casarse, que ya había salido de ese periodo de lamentación. Y vean, Noemí siendo una mujer mayor, hay sabiduría aquí, porque ¿qué le dice? Espera hasta después que él coma y bebe. Tú me muestras un hombre que ha comido un buen plato y que ha bebido, yo te muestro un hombre de buena intención y de buen sentido, ¿verdad? Ese hombre va a estar contento, ese hombre va a estar en buena disposición si comió bien después de un día de trabajo. Entonces le dice, llega ahí, preséntate como una mujer lista, pero espera hasta después que él coma. Así hace Ruth, así hace ella. Y hay otra cosa aquí, ¿por qué Noemí le dice a Ruth que se acuesta a sus pies? Que descubra sus pies y después que se acueste a sus pies. Realmente no tengo certeza de por qué.
He estudiado mucho, hay diferentes opiniones, pero no hay nada concreto, todo es especulación. Algunos piensan que es para demostrar su disposición de ponerse debajo de la autoridad de voz, quizás. Otros piensan que era para demostrarle que sus intenciones no eran intenciones inmorales, porque al acostarse a sus pies, eso es menos íntimo que acostarse al lado de él. Y en Osea capítulo 9, versículo 1, leemos que las prostitutas a veces iban a las eras para tratar de seducir a los hombres que sabían que estaban ahí en las noches. Entonces quizás era una forma de comunicar a vos que sus intenciones no eran inmorales, pero no sabemos con certeza, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ese era el plan. Preséntate como mujer lista para casarse y espera que Él te diga lo que tienes que hacer. Hermanos, este es un buen momento para nosotros recordarnos que cuando leemos la Biblia es importante para nosotros interpretar cuando algo es prescriptivo y cuando algo es descriptivo. Muy importante, porque leemos algo en la Biblia no quiere decir que a nosotros nos toca emularlo, hacerlo exactamente como lo leemos. Aquí vemos Noemí diciéndole a Ruth a que se espere que sea de noche, espere que Ruth se acueste en la oscuridad para entonces ir a acostarse a sus pies. Yo no creo que nadie debe decir a sus hijas o a sus hijos que espere hasta que el chico o la chica se acueste en la oscuridad para entonces ir a acostarse a sus pies y espera que él diga lo que él quiere o lo que quiere hacer. No, esto no es un consejo que debemos reproducir. Si yo encuentro a mi hija al lado de un hombre, más vale que esté parada en la luz en público. Yo no le voy a decir a ella que se acueste a sus pies en la oscuridad, ¿verdad que no? Parece obvio, pero hay muchas personas que leen cosas así en la Biblia y entienden, pues así mismo lo tenemos que hacer. No, esto no es prescriptivo, es descriptivo. Y hay algo aquí que describe que yo creo que nosotros debemos sí tratar de emular. ¿Qué es? Describido o descrito una fe muy profunda. Aquí hay fe. Hay fe, hay una confianza en el Señor. Noemí ya se había dado cuenta de cómo Dios estaba obrando en su vida por medio de la providencia. Su confianza y su fe en el Señor estaba aumentando. Pero junto con eso, Noemí también sabía de que ya Ruth no iba a volver a trabajar en las fincas de Boaz. Como leemos al final de capítulo 2, ella sabía de que esa época de trabajar en las fincas se había acabado. Terminó la siega del trigo y de la cebada. Entonces Noemí sabía de que ya apenas iba a haber interacción entre ellos de ahora en adelante. Ya no iba a haber muchos más momentos para ellos verse, interactuarse. Entonces ella entiende que es un momento de tomar un paso de fe. Ella entiende que ha llegado el momento para Ruth presentarse como una mujer lista para casarse. Y Ruth, vemos aquí que ella ve la sabiduría en esto. Ella no le dice a Noemí, no, yo no voy a hacer eso, o no es el momento para hacer eso, tú estás loca como yo. No, ¿qué es lo que dice Ruth aquí? Está bien, lo voy a hacer todo lo que me mandas a hacer. Yo creo que Ruth también se dio cuenta de que era un momento en que el Señor la estaba llevando a tomar un paso de fe. Y aunque no debemos imitar todo que Noemí le dijo a Ruth, ni tampoco debemos imitar todo que Ruth hace aquí en este pasaje, yo sí creo que el Señor nos llama a tener este tipo de fe y confianza en Él. Cuando nosotros vemos al Señor obrando en nuestras vidas por medio de la providencia, cuando vemos a Dios obrando en las circunstancias de nuestra vida diaria para nuestro bien, necesitamos recordarnos, hermanos, una de las razones por la cual Dios nos permite verlo obrar es para aumentar nuestra fe. Dios nos permite verlo actuar para que nosotros podamos crecer en nuestra fe y para que nosotros podamos crecer en nuestra disposición de obedecerle. Entonces, piensa en eso. ¿Estás confiando en el Señor? ¿Estás dispuesto a obedecer al Señor si Él te manda a tomar un paso de fe? Y claro, tenemos que orar.
Debemos buscar sabiduría de parte de otras personas. Tenemos que pedir al Señor que nos dirige por medio de su Espíritu Santo. Pero esto nos acuerda a nosotros de que aunque Dios es soberano en nuestras vidas, Él también mueve a su pueblo a tomar pasos de fe, a confiar en Él y a andar confiando de que Él realmente está obrando en todas las cosas para el bien de los que le aman a Él. Y eso nos lleva al próximo punto. ¿Qué vemos ahora? El siguiente punto es el paso de fe. Vemos el plan y después vemos el paso de fe. Como ya vimos en el versículo 5, Ruth le promete a Noemí, demostrando una vez más, ¿verdad?, su humildad, de que ella va a hacer todo que le diga. No solamente demuestra su humildad, yo también creo que Ruth aquí está demostrando su fe en el Señor. Y al parecer Ruth hace todo que Noemí la manda a hacer, todo, hasta que lleguemos al versículo 9. Cuando lleguemos al versículo 9, vemos que Ruth como que hace algo más que Noemí no la mandó a hacer. Cuando vos preguntas quién estaba ahí, porque era de noche, muy oscuro, no sabía quién estaba, Ruth le contesta y le dice, soy yo, tu sierva Ruth, pero le dice algo más. ¿Qué le dice Ruth a vos? Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, oh Redentor. ¿De acuerdo a lo que le dijo Noemí a Ruth? Cuando él se dé cuenta que tú estás ahí, espera que él te manda a lo que tengas que hacer. Pero ella no esperó. Ella le dijo a él lo que ella quería que él hiciera. Y le dijo esas palabras, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto Redentor. Hay otra forma que esta frase se puede escribir, y de hecho en algunas versiones de la Biblia se escribe de esta otra forma. Otra manera en que se puede interpretar esto es si Ruth le dijo, extienda sus alas por cuanto eres pariente o redentor. ¿Qué significa eso? Y como que hemos escuchado ese refrán anteriormente, ¿verdad que sí? Aquí en el libro de Ruth. Mira, aquí en este momento, Ruth le está pidiendo a vos que él le proponga matrimonio a ella. Mira qué acto de fe, mira qué atrevida. Le está diciendo a él, pídeme que me case contigo. Aquí estoy. Una forma en esa época que un hombre le pide la mano a una mujer era cubrir a la mujer con su manto. En ese acto, el hombre le está comunicando que él está dispuesto a proteger a esa mujer, que él está dispuesto a proveer para sus necesidades. Y a ellos estar debajo del mismo manto, eso comunica intimidad. Intimidad que solamente debe haber entre un esposo y una esposa. Pero muchas Biblias traducen este refrán como cúbreme o extienda sobre tus alas sobre mí tu sierva. También lo traducen así porque este refrán se parece mucho a lo que Boaz le dijo a Ruth en el capítulo 2. Si se acuerdan, Boaz le dijo a Ruth que él se había enterado de ella y que él sabía de que ella estaba buscando refugiarse bajo las alas del Señor. Hay un juego de palabras aquí. Es como que Ruth le está diciendo lo siguiente: sé tú vos la contestación de tu oración para mí. Tú puedes proveer para mí y para Noemí. Tú puedes continuar el linaje familiar de Elimelech. Sea tú mi esposo. Sea tú mi esposo porque tú eres nuestro pariente. Tú eres un redentor. Eso es lo que Ruth realmente está diciendo aquí. ¿Y cómo le responde vos? Pues lo vemos en el versículo 10 y 11. Bendito seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. En otras palabras, a vos le encantó la idea. A él le encantó. Él le dijo a ella, mira, todos saben, incluyéndola a él, todos saben que tú eres una mujer virtuosa. Que eres una mujer humilde, una mujer leal, una mujer que busca honrar a su madre. Esa frase de que ella es una mujer virtuosa aquí es la misma palabra que vemos en Proverbios 12, versículo 4 y en Proverbios 31. ¿De qué habla esos proverbios?
de la mujer virtuosa. En otras palabras, él estaba diciendo a Ruth que ella era así, una mujer virtuosa. Y también le está comunicando a ella, yo te estaba echando el ojo. Yo creo que aquí lo que vemos es atracción. Con esto le está dejando saber, mira, me parece porque yo sé y todos saben que tú eres una buena mujer. Me parece esta idea. Y también reconoce que Ruth no tenía que ir buscando esposo en él. Es por eso que él dice que esta postrera bondad es mejor y mayor que la primera. ¿Por qué? Porque ella se pudo haber presentado lista para casarse con hombres más jóvenes, hombres ricos. Ella se pudo haber presentado a un hombre rico por razones egoístas. Pero no se presentó a un hombre más joven ni un hombre más rico. Se presentó a él porque él era un redentor para la familia. Él era alguien que podía continuar el linaje de su suegro que había fallecido, Elimelech. Y en eso vos ves el amor y la lealtad de Ruth para su familia. Y también esa razón por la cual él dice que esta postrera bondad es mayor que la primera. ¿Cuál era la primera? Cuando Ruth decidió volver a Belén con Noemí y ser parte de su pueblo y aceptar a su Dios como su propio Dios, esa bondad fue tremenda. Pero aquí Ruth está comunicando que a ella no le importa solamente su futuro, sino que también a ella le interesa el futuro de su suegra. A ella también le interesa el futuro del linaje de la familia. Ella no está pensando en sí misma nada más, está pensando en los demás. ¿Y qué le hace eso a vos? Le conmueve el corazón, le toca el corazón a él. En el capítulo 2 vimos que Boaz fue descrito como un hombre virtuoso. La palabra en esta versión dice rico, pero realmente lo que quiere decir es virtuoso. Y aquí vemos que Ruth está siendo descrita de la misma forma. Entonces, ¿cuál es el denominador común entre ellos dos? Es que ellos ambos entendían el amor y la fidelidad de Dios. Ruth lo entendía como una nueva creyente, un converso joven. Y Ruth, él lo sabía porque llevaba años caminando con el Señor. Ya era un hombre mayor y ya conocía de esto del Señor por muchos años, pero ambos conocían del amor y de la fidelidad de Dios. Y a través de las semanas, Boaz ha estado observando a Ruth y él vio eso en ella. De hecho, hermanos, hay una palabra específica para este tipo de fidelidad y amor que se ve en este libro varias veces. Es la palabra Hesed. ¿Han escuchado esa palabra antes? ¿No? Hebrea, Hesed. Esa palabra Hesed lo que comunica es el amor y la fidelidad de Dios que Él muestra a su pueblo por medio de su pacto. Y vos ven Ruth como ella refleja ese Hesed. Y vemos a través de este libro que vos también refleja ese Hesed del Señor. Esto es un muy buen recordatorio para nosotros de lo importante que es el carácter, de lo importante que es la humildad. En ningún momento en este libro vemos a Ruth hablando de ella misma, sino que vemos lo opuesto. Ella se humilló. Ella trabajó como sierva, ella se preocupó de cuidar a Noemí. ¿Y qué vemos? Que todos se dieron cuenta de qué tipo de mujer era ella. En ningún momento vemos que ella se pasaba diciendo, mira lo que él dijo de mí, cómo yo trabajo, mira lo humilde que soy. No, ella simplemente buscó ser fiel. Ella simplemente buscó amar y servir. Y a través de eso los demás se dieron cuenta de su carácter. Y ¿saben qué, hermanos? Es imposible no admirar la humildad. Es imposible no verlo y no ver cómo Dios obra en esas personas. Matthew Henry, un comentarista, él dice lo siguiente: cuanto menos proclamaba su propia bondad, más se fijaban en ella. Así era. Y es un buen recordatorio para nosotros. Nosotros nos podemos enfocar en el Señor. Vamos a ocuparnos, a enfocarnos en el Señor y de ser hombres y mujeres de carácter. Y hacerlo confiando de que Dios en su tiempo nos exaltará. Que Dios en su tiempo nos va a bendecir.
Podemos enfocarnos en crecer en nuestra fe, en reunirnos con la iglesia, en estudiar la palabra y en orar. Y podemos hacer todas esas cosas confiando en el Señor con nuestro futuro. Esto no es muy diferente a lo que leemos en Mateo 6, versículo 33. Muchos lo han escuchado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas os serán añadidas? ¿A qué se refiere ese pasaje? A todo lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Vamos a enfocarnos en el Señor. Vamos a enfocarnos a ser personas de carácter. Y vamos a hacerlo confiando de que Dios va a proveer para nuestras necesidades. El Señor sabía lo que más necesitaba Ruth y Noemí. Y Ruth y Noemí también sabían lo que ellas realmente necesitaban. Pero ellas escogieron ser pacientes y fieles al Señor. Ellas escogieron poner su mirada en sus tareas diarias y trabajar, confiando de que en el momento dado, en el momento perfecto, el Señor le iba a dejar saber cuándo había que tomar un paso de fe. Y si lo piensan bien, es bien posible de que si Ruth se hubiera apresurado en buscar un hombre, en vez de ganarse una reputación como una mujer virtuosa, se pudo haber ganado otra reputación que no iba a ser tan buena. Entonces vemos como su paciencia y su compromiso con el Señor fue para su bien. Lo vemos aquí. Los caminos del Señor son perfectos. Nuestro trabajo es ser fiel en lo que Dios nos ha puesto delante y confiar en el Señor de que en el momento dado Él nos va a dejar saber cuándo hay que tomar otro paso de fe. Y también pedir al Señor que nos dé la valentía para tomar el paso cuando llegue el momento. Que tengamos la capacidad para hacerlo por medio de su Espíritu Santo. Y también hay que ver aquí que Ruth y Noemí estaban en acuerdo. No, fue idea de Noemí, pero Ruth dijo, sí, me parece, lo voy a hacer. ¿Por qué les digo eso? Porque hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros la iglesia. Entonces no que tenemos que tomar decisiones difíciles, no tenemos que tomar pasos de fe así solo. Dios nos ha dado personas que aman a Él para ayudarnos a discernir si esto realmente es su voluntad o no. Vamos a aprovecharnos de la iglesia. En la multitud de consejos hay sabiduría. Vemos como ninguna persona tomó una decisión solo, sino que consultaron con otros. El Señor nos ha dado la misma capacidad por medio de la iglesia. Entonces vemos que tomaron un paso de fe y vemos como les salió la jugada. El Señor las honró. El Señor obró en sus circunstancias, le dio la fe para moverse y después honró su fe porque obró en el corazón de vos. Como que ya podemos escuchar las campanas de boda, ¿verdad que sí? Como que ya todo está. Cuando parece que todo está saliendo perfecto, vemos una complicación. Tercer punto, un redentor dispuesto y una complicación. Un redentor dispuesto, una complicación. Él está dispuesto a casarse con Ruth. Él la quiere redimir. Sabe que es una mujer virtuosa. Y yo creo que en eso Él está demostrando que tiene emociones, acciones para ella. Pero lo que hace todo esto aún más poderoso es que Él es un redentor en la familia. Él no estaba obligado a ser el redentor de Ruth ni de Noemí. ¿Por qué? En el Viejo Testamento leemos sobre ley levirate, Deuteronomio 25 de 5 a 10. Ahí en ese pasaje leemos que si un hombre muere sin tener hijos, su hermano se supone que se case con la cuñada, con la viuda, para que pueda tener hijos. Hay dos funciones ahí. Primero, la estabilidad de la mujer, pero segundo, para que el linaje de su hermano podía seguir, el nombre de su hermano podía seguir, podía continuar. Pero vos no es el cuñado de Ruth. Es de Noemí. Y es familiar de Noemí por medio de su esposo que ya falleció. Entonces por eso yo digo que aquí en esta traducción cuando dices que es pariente cercano, realmente no es tan cercano. Porque lo que demandaba la ley era, si eras tu cuñada, cásate con ella. Ella no es cuñada de él. Sin embargo, ¿qué vemos en vos? Él está dispuesto. Está dispuesto a hacerlo. Cuando Ruth se acercó a él,
Ruth le pidió a él básicamente, mira, por favor, pídeme la mano, cásate conmigo y si puedes, obedezca al espíritu de esta ley, porque él no estaba obligado a obedecerlo. No era cuñado de ella, pero él está dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él está dispuesto a casarse con Ruth y también está dispuesto a cuidar de Noemí. También está dispuesto a asegurar de que el linaje de Elimelech puede continuar. Pero hay un problema. Aunque esté dispuesto, él sabe que hay uno que es pariente un poco más cercano que él. Él sabe que todavía hay un familiar quien tiene el derecho legal para casarse con Ruth antes que él y para redimir la familia antes que él. Y Dios mediante, la semana que viene vamos a ver eso más en detalle. Pero por ahora, aunque Boaz está dispuesto, él reconoce que no es el primero en fila, es el segundo. Y se frustra él, se enoja, vira las mesas, pega a gritar. Comienza él a hacer planes para ver cómo puede dar la vuelta a esta barrera legal. ¿Se pone él a maquinar? No. Vemos que él es un hombre de integridad y un hombre con una fe muy profunda. ¿Qué vemos en el versículo 12 y 13? Mira cómo él responde. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Él estaba dispuesto. Él sabía que era una mujer virtuosa, pero había algo a lo cual él no estaba dispuesto a hacer. Boaz no estaba dispuesto a desobedecer al Señor y su ley para adquirir lo que él quería. Eso él no lo haría. Mira lo que él dice: si el otro hombre lo quiere hacer, bien, es bueno. Boaz sabía que el Señor era un Dios fiel. Él sabía que el Señor es un Dios bueno. Él quería redimir a Ruth y hasta le promete, hace un pacto de que lo va a hacer. Mientras Jehová vive, yo lo hago si él no lo quiere hacer. Pero Boaz no iba a actuar como si él era más sabio que Dios. Él no iba a actuar como si él conocía mejor que el Señor. Él tenía la fe para creer de que si el otro hombre decide casarse con Ruth como era su derecho legal, entonces eso es lo que el Señor ha determinado que es lo mejor. Y ahí se queda el asunto. El Señor sigue siendo bueno. Él entendía que lo más importante era que se haga la voluntad de Dios y de que las necesidades de Ruth y Noemí podían ser cumplidas, suplidas. Aun si eso significa que él no sale con lo que él quisiera, porque no se trataba de él. Me imagino que ya pueden ver cómo esto, ¿verdad?, debe cambiar nuestro enfoque, hermanos. Debemos orar y pedir al Señor que nos ayude a tener fe como esto. Que nos ayude a no solamente saber que su voluntad es lo más importante y que sus caminos siempre son los mejores, pero también a creerlos cuando llegue un momento así inesperado para que nosotros podamos escoger lo que más honra a Dios y no lo que anhelamos hacer. Es difícil, pero se puede. Y te voy a ser sincero, yo creo que Boaz pudo tomar esta decisión correcta. Él pudo escoger lo que más honraba al Señor, porque era un hombre que andaba muy cercanamente con Dios todos los días. Él es un hombre que estaba pegado al Señor. Claro, Dios le dio la gracia para hacerlo. Esto es por gracia. El Señor le dio a él el querer como el hacer. Pero en adición a eso, Boaz conocía al Señor. Es como un soldado. ¿Qué hacen los soldados? Los soldados se entrenan. Se pasan entrenando para la guerra. Y entrenan para la guerra aún en momentos de paz. ¿Por qué? Para cuando llegan a situación inesperada, saben cómo responder adecuadamente. Saben lo que hay que hacer en ese momento inesperado para salvar su vida o para salvar la vida de otro. Pues de igual forma Boaz, él andaba con el Señor. Él conocía de la fidelidad y del amor de Dios. Y cuando llegó un momento que él no se esperaba, él estaba preparado para tomar la decisión que más honraba al Señor. Aún
aun cuando su corazón, lo más seguro, no lo dice en el texto, pero yo me lo imagino, en ese momento yo creo que su corazón le estaba diciendo, mira, esa muchacha, cásate con ella, llévatela, olvídate del otro tipo, vete, nadie se va a saber, nadie se tiene que enterar. Así lo más seguro decía su corazón, pero él sabía, eso no honra al Señor. Él quería hacer las cosas bien, él quería hacer las cosas de acuerdo a la ley que Dios mismo había implementado. Yo creo que vos podía hacer lo mismo que él mandó Ruth a hacer. ¿Qué le dijo a Ruth? Descansa. Descansa. Y eso nos lleva al último punto en esta mañana. La capacidad de descansar en el Señor. La capacidad de descansar en el Señor. Antes que salió el sol, Ruth y Boz leemos que se levantaron temprano porque no querían que nadie los reconociera. ¿Por qué? Porque sabían que algunas personas podían malinterpretar la presencia de ahí. Entonces, no querían dividir el testimonio uno ni del otro. Querían, tú sabes, ser prudentes y sabios. Entonces, él le dice a Ruth que se vaya cuando nadie podía reconocerla. Y parece que le da a ella cebada para aparentar de que solamente estaba ahí para trabajar. Y está saliendo con cebada, como un tape, como quien dice. Y vemos que le da mucha cebada, le da 80 libras. Dice 6 medidas, eso viene siendo como 80 libras de cebada. Pero cuando seguimos leyendo, vemos que él no le da cebada como para disimular porque ella estaba ahí. Él se la da con un propósito. Versículo 17, ahí vemos el propósito. Cuando Ruth vuelve a la casa y habla con Noemí, le dice lo siguiente: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Un tape era un mensaje para Noemí. Era una forma de demostrar a Noemí de que sus necesidades iban a ser suplidas. Y yo no tengo duda que eso fue de gran bendición para Noemí, que eso aumentó su fe. Si se acuerdan, cuando Noemí regresó a Belén, ¿qué dijo ella? Que regresó con las manos vacías. Y sin embargo, ¿qué vemos aquí? Ella está viendo cómo Dios, a través de este siervo, le está diciendo, tranquila, tus necesidades serán suplidas. Tranquila. Y si no por vos, pues entonces por el otro hombre. Pero sea quien sea, el Señor va a cuidar de ti y también va a cuidar de Ruth. Esa era su mayor necesidad. Y aquí ella estaba viendo con sus ojos por medio de ese regalo. Wow, el Señor va a cuidar de nosotros. Entonces, ¿qué le dice ella a Ruth en ese momento? Ella era la del plan. Ella era la que dijo, es hora de actuar, vamos. ¿Qué le dice a Ruth? Espera. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Había un momento de tomar un paso de fe, de confiar en el Señor y de actuar sabiendo que Dios se está moviendo. Pero ella ahora reconoce que es momento de esperar, que es el momento de descansar. Ella y Ruth podían descansar porque sabían que había un hombre piadoso, honesto, un hombre que amaba al Señor, que no iba a descansar, les fueran suplidas. Y hay algo muy, hermanos, porque cuando Boz le dijo a Ruth de que había un pariente o un redentor más cercano, yo no creo que ni él mismo se dio cuenta de lo profundo que eran esas palabras. Porque sí, es verdad, había un pariente un poco más cercano que él. Había un redentor de la familia más cercano que él. Pero ¿saben qué? Había otro redentor aún más cercano. Había otro redentor que ha estado con Noemí y Ruth desde el principio. Que como un pastor la ha estado llevando y cuidando de ambas. Y fue ese redentor quien las llevó a Belén por medio de la providencia. Y fue ese redentor quien la trajo en la hora perfecta cuando comenzó la siega. Fue ese redentor quien se aseguró de que Ruth y Boz se podían conocer
Si es verdad, había uno más cercano, era el Señor mismo. Era el Señor mismo. Y ese Señor es el mismo quien envió un Redentor para redimir todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Vos fue un gran Redentor y vamos a verlo la semana que viene cuando terminamos el libro, pero comparado con el Redentor perfecto, vos no se puede comparar. Vino después un Redentor perfecto. De hecho, vino este Redentor del linaje de Boaz y Ruth. Por eso esta historia es tan importante. Y todo aquel que cree en ese Redentor, Jesucristo, puede ser salvo. Puede conocer el descanso que Boaz conocía y que Noemí conocía. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos hallar ese descanso? Creyendo el Evangelio. Es por fe. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo nosotros podemos obtener salvación y descanso para nuestras almas? Creyendo que Cristo vino y vivió en este mundo sin pecar ni una sola vez. Vivió una vida en perfecta obediencia al Padre. Y estando sin pecado, se dejó crucificar en la cruz. Y en esa cruz Él sufrió la ira del Padre. No por sus pecados, sino por el pecado de todo aquel que pone su fe en Él, que crea en Él. Y no quedó muerto, sino que al tercer día Él se levantó de la tumba. Si crees ese Evangelio, Cristo puede ser tu Redentor y hoy puede ser el día de tu salvación. Y hoy puedes hallar descanso para tu alma. ¿Por qué? Porque vas a saber de que ya estás bien con el Padre en el cielo. No hay nada que tienes que hacer. No hay nada que puedas hacer. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Eso es lo lindo del Evangelio, que cuando creemos en Cristo, no solamente hallamos salvación, no solamente viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, hallamos paz, hallamos descanso. Ya el enemigo no nos puede atacar más y acusarnos de ser imperfectos, porque sabemos que somos imperfectos, pero nuestra esperanza no está en nosotros, está en Jesús. Por eso podemos descansar. Si no crees ese Evangelio, te quiero llamar a que hoy pongas tu fe en Jesús y que hoy tú puedas obtener un Redentor. Amén. Oremos, hermanos.